Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y gracias por compartir junto conmigo en este momento. Lo que voy a hablar hoy realmente abre nuevas perspectivas. Así que vamos de una vez a compartir justamente algo que me llamó de la atención acerca del Homer. ¿Por qué? Porque el Homer, nuevamente, vamos todavía contando para llegar a Shavuot, pero son 49 días que te transforman. Y vamos a ver cómo es esa transformación. ¿Para qué sirve esos 49 días? Bueno, fíjense lo siguiente, que es importante. Entre Pesaj y Shavuot es justamente esos 49 días que conecta esa libertad con esa transformación espiritual. Este es el proceso al cual nosotros llamamos Homer. Es un camino profundo de no solamente de agricultura, templo, pero también de crecimiento espiritual. Si nosotros vamos a Levítico 23, del 15 al 16, dice así, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, es decir, después de el Shabbat de Pesa, ¿verdad? Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. Es decir, que en Pesa nosotros estamos ofreciendo cebada, pero ahora contando estos 49 días, el 50 ya es otro grano y ese grano ya no es cebada, ¿verdad? Es trigo. Y eso es importante ver de que nosotros tenemos una diferencia entre lo que es Pesaj y Shavuot. El conteo comienza con una ofrenda, pero la clave que está aquí del conteo, porque ese es un mandamiento, y contaréis, no es solo contar los días. ¿Por qué? Porque sí es verdad, el comienzo es con una ofrenda, pero la clave es por qué. ¿Por qué se cuenta? ¿Por qué nosotros tenemos que contar los días del Homer, verdad? Y eso, por supuesto, nos lleva a otra interrogante. ¿Cuál es la importancia que tiene el conteo? Así que en Levítico 23, 10 y 11 dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai. ¿Para qué? Para que seáis aceptos. Wow, es decir, esto es un proceso de acercamiento al eterno, ¿verdad? Es decir, es una forma que nosotros tenemos para honrar al eterno. Es una manera nosotros de acercarnos a Él. Es una manera de reconocer que Él es el proveedor de todo cuanto tenemos, inclusive dentro de la tierra de Israel. Toda la tierra, todo su fruto le pertenecen a Él y nosotros vamos a utilizar estos tipos de productos. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con el Eterno, ¿verdad? Y de esa manera, pues uno llega a Shavuot con esa recibiendo pues esa bendición y lo que eso permite es aumentar lo que es nuestra relación con el Eterno, ¿sí? Es decir, vamos a tener un poco más de, vamos a decirlo así, espiritualidad. Así que ese es el para qué nosotros llegamos, ¿verdad? Y contamos el Homer, para que seáis aceptos delante del Eterno. Fíjate lo siguiente, que el Homer funciona como un puente. ¿Por qué? Porque hay dos eventos. Uno que era el salir
de Egipto como esclavo. Y el otro es que el Homer une el otro evento que es llegar a una situación de mayor espiritualidad y de mayor relación. ¿Para qué? Para que realmente nosotros recibamos lo que es esa bendición, recibamos lo que es esa consagración, ¿verdad? Del pueblo delante del Eterno. Se necesita cambiar internamente antes de recibir o experimentar algo mayor, cosa que ocurrió en Shavuot. Así que el día uno, este día uno, salimos de la esclavitud. ¿Qué tenemos que salir, mis hermanos? Tenemos que salir de los malos pensamientos, tenemos que salir del rencor, tenemos que salir de esa enemistad, tenemos que salir lo que nos atrasa realmente, tenemos que salir de todos esos malos pensamientos, tenemos que salir realmente de esa esclavitud, de las drogas, pornografía, como usted lo quiera llamar, todas esas cosas que nos retrasan y nos mantienen en Egipto, pues de eso es lo que realmente tenemos que salir. Y de eso se trató justamente Pesaj, ¿verdad? De salir de esa esclavitud, aunque hoy en día tenemos otro tipo de esclavitud. Y el día 49, que sería este que está aquí, ¿verdad? Estaremos listos, ¿verdad? Listos para recibir algo nuevo. ¿Recibir qué cosa? Bueno, no solamente bendición, sino reglas que son realmente justas, son bondadosas, ¿verdad? Vamos a recibir misericordia de parte del Eterno hacia su pueblo. Y eso es importante. Así que nosotros vemos que el Homer, ¿verdad? Une estos dos puntos, ¿verdad? Y es como un puente entre ambos. ¿Ok? El Midrash dice, Israel contaba los días con anhelo, como quien espera algo amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que anhelar justamente llegar al Sinaí, a llegar a Shavuot, ¿verdad? Porque vamos a tener una relación nunca vista antes con el Creador. Y eso lo tuvo el pueblo de Israel. Y eso tiene que estar en nuestros corazones, anhelando día a día. Y es un proceso más bien de purificación, ¿verdad? De buscar una mayor santidad delante del Eterno. Y ese es el conteo justamente del Homer, lo cual nos puede ayudar en el día a día. Así que fíjense que interesante, ¿no? Que el Homer es una preparación que nosotros podemos tener. Según Baruch Levin explica que el conteo crea una estructura de anticipación que transforma un evento agrícola en una narrativa histórico-teológica. Por cierto, siempre les pongo la referencia abajo por si acaso usted la quiere buscar. Jacob Milgrom, que es importantísimo, ojalá puedan tener este libro de Levíticos, ¿verdad? De Jacob Milgrom. Dice que las leyes, mira qué interesante, las leyes de Levítico no solo son rituales, esto no es un ritual el hecho de contar los días, sino son medios de formación espiritual del pueblo. El conteo estructura el tiempo como preparación para la santidad. Y eso me pareció bien, bien importante. O sea que el Homer convierte esa salida de Egipto en un proceso que culmina realmente con el encuentro con el Eterno. Pero fíjense que el Homer tiene su significado. La palabra Homer, evidentemente nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Es una gavilla, es decir, es un grupo, ¿verdad? De gavillas, o sea, de cebada, pero que ellos están unidos, están juntos. Y eso es lo que forma una gavilla, pues, de cebada, ¿ok? Es una ofrenda que se está presentando, como dice Levítico 23. Mira lo que dice el Midrash, Israel debía estar unido para recibir
la Torá. Bueno, eso de la Torá lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, tenía que estar el pueblo unido, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿estamos hoy en día unidos? ¿O estamos más bien divididos? ¿Estamos con la misma unidad de pensamiento? ¿Estamos entendiendo que el Homer es una preparación espiritual? En la cual vamos a decir, un proceso en donde tenemos que estar todos juntos y unidos como un solo pueblo, ¿m? Con un solo corazón. Estamos realmente en unanimidad. O acordes o en desacorde. Esto es importante que nosotros, ¿verdad? Lo pensemos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos argumentos y muchas veces estos argumentos no tienen un fundamento bíblico aceptable, por lo menos para que sea verdadero, si no encontramos realmente la unidad dentro de nosotros. Así que, como dice E.P. Sanders, las prácticas del segundo templo reforzaban la identidad colectiva más que la individual. Es verdad, el hombre no solo es individual, pero forma una comunidad preparada para recibir esa revelación divina. Así que el simbolismo del Homer como una unidad colectiva. La Mishnah, en su tratado Menajot 10, del 3 al 5, describe detalladamente el ritual del corte y presentación del Homer, enfatizando que esto tenía un carácter público y comunitario, lo que refuerza la idea de una consagración colectiva. Y aquí, pues, en el dibujo vemos cómo realmente se hacía todo ese proceso para obtener la gavilla del Homer. Jacob Milton nuevamente dice, el Homer marca la transición de la liberación física a una preparación espiritual progresiva. Y eso me encantó. Teológicamente, el Homer representa el inicio de la redención, la cual tuvimos en Pesach, un proceso de transformación. El Eterno nos da prácticamente 49 días para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos desquitemos, ¿verdad? Nos quitemos de encima todo lo que realmente no es bueno de nosotros. ¿Y para qué todo esto? Bueno, para que nosotros podamos estar delante de Él y no solamente culminar, ¿verdad? Con esa experiencia tan extraordinaria y la culminación de esa revelación, que posteriormente, bueno, fue asociada a la Torá, ya lo vamos a ver. El Homer actúa como un proceso de transformación. Los días del Homer son el tiempo entre el ser libre y aprender a vivir como libre. Dos cosas diferentes. Cada día contado debe representar un paso de crecimiento interior, desde la libertad hacia la transformación de un crecimiento espiritual, pero eso sí, con justicia, con misericordia y con humildad. El Homer no solo es contar los días, es convertir el tiempo en un camino de transformación, es convertirse en una persona mejor, con un nivel más elevado de espiritualidad. ¿Y cuál es la conexión entre Shavuot y la entrega de la Torá? Bueno, al principio, ¿verdad? Nosotros vemos que no, la Biblia no dice realmente, no hace una conexión explícita de que en Shavuot se entrega la Torá. No hay un verso que nos diga explícitamente eso, y eso es verdad, eso aparece pues después. En Éxodo 23:16, más bien, Shavuot dice que es la fiesta de la cosecha. Recuerden que es la cosecha de trigo. En Deuteronomio 16, del 9 a 10, la refiere como una fiesta de la semana y de la primicia. Pero los rabinos hicieron una conexión usando qué cosa, la cronología bíblica. Eso entonces aparece después. Y todo esto lo encontré gracias a mi pastor y maestro Juan Suaste, que me ayudó con eso.
Y realmente vemos que no fue en un principio, sino que fue muy posterior. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, como Israel sale de Egipto en Pesaj, y eso lo vimos en Éxodo 12, llegaron al Sinaí en el mes tercero, como lo vemos en el Éxodo 19:1. Esto coincide aproximadamente con el tiempo de Shavuot, que son los 50 días después de la presentación del Omer. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Unieron ese tiempo del Omer de los 50 con la llegada al Sinaí y concluyeron que Shavuot era ese momento de la revelación. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Cohen, aquí está la referencia, dice que el vínculo con Sinaí no es explícito en la Torá, sino es una interpretación posterior, que todavía nosotros la estamos utilizando y cada vez que celebramos Shavuot también celebramos que se nos dio la Torá. Sí, está bien, pero tenemos que estar totalmente conscientes que no fue en ese Shavuot, sino posterior, ¿verdad? Y fue una conexión que hicieron los rabinos posteriormente. Así que tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que el Omer y Shavuot no son lo mismo. Pero usted puede decir, ambos tienen, claro, llevar ciertas ofrendas, ¿verdad? De agradecimiento por la cosecha. Sí, es verdad. Pero son dos momentos completamente diferentes. En el Homer, el inicio es la primera parte quizás. Recuerden que esta fiesta empezó con Pesach, pero todavía no termina sino hasta que llega Shavuot. Y eso es importante también entenderlo. Por eso es que nosotros tenemos que estar claro que aunque en los dos se presentan partes de la cosecha, son dos cosechas diferentes, son dos momentos diferentes. En Levítico 23, en el Homer se traía una gavilla como primicia, era una gavilla de cebada, ¿verdad? Y en Levítico 23 también nos dice que no debemos comer el grano hasta, ¿verdad? Que se presente el mismo día. El propósito en el Homer era reconocer a Dios primero como el proveedor de todo, pedir su aceptación y autorizar el uso de la cosecha. Según Wellman, dice que la ofrenda del Homer funcionaba como el inicio oficial de la cosecha, mientras que en Shavuot de la culminación de la cosecha completa. Dice, traeréis dos panes como primicia. Aquí ya no es la cebada cruda, ya es el trigo y hay un procesamiento, se prepara, son dos panes. En Deuteronomio 16, del día al 11, dice, celebrarás esta fiesta, te alegrarás, nos tenemos que poner contentos, ¿verdad? Y con todos. O sea que Shavuot marca la finalización de la cosecha de grano. Aquí el propósito era agradecer la cosecha completa, celebrar la provisión y compartirla con todos. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de todo esto? Bueno, el Homer es un proceso de transformación. Es verdad, empezó con la gavilla cruda que había que llevar, pero es como decir, estamos empezando, ¿verdad? Aquí está el Homer. Es un proceso donde estamos empezando y el Eterno está trabajando con nosotros. Mientras que Shavuot ya hemos alcanzado cierta madurez y termina pues con la presentación del trigo, pero ya procesado, ¿verdad? Es decir, debemos de llevar dos panes. Ya aquí hay un cambio y hay un fruto visible. Es decir, el Omer es cuando Dios te empieza a transformar y Shavuot es cuando esa transformación ya se puede ver. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? Bueno, que primero hemos visto que el Homer realmente representa una unidad. Nosotros no podemos llegar al Sinaí si no estamos realmente unidos, como lo hizo el pueblo. Tenía que estar unido, ¿verdad? Como un solo pueblo, como un solo corazón y tener una preparación espiritual. Tenemos que purificarnos, tenemos que lavar nuestras vestiduras, tenemos que prepararnos para esa
relación y esa preparación interna que nos ayuda a eso. Y demostrar no solamente amor, sino también obediencia. Así que no basta salir de Egipto, sino que tenemos que transformarnos, ¿verdad? Y el conteo se convirtió justamente en ese proceso espiritual que prepara al pueblo para algo mucho mayor. Shalom, shalom.